Placer recibirla y, sobre todo, recibirla en calidad de ministra de Industria, Turismo y Comercio de nuestro país. No es pequeña cosa, si bien quisiéramos enmarcar justamente un primer debate que, como usted comprende, nos alegramos desde este grupo por la existencia de un Ministerio de Industria que veníamos reclamando desde hace tiempo, pero cierto y verdad es que nos genera ciertas inquietudes el hecho de que una vez más volvamos a tener la agenda digital desconectada de un Ministerio de Industria, que lo tenemos a su vez, hemos tenido ayer la comparecencia de la ministra de Economía, tenemos a su vez el Ministerio de la Transición Ecológica en otra parte, de tal manera que digamos que nuestro Grupo Confederal sigue optando por el modelo alemán, es decir, un macro ministerio que realmente de forma transversal sea capaz de planificar todas y cada una de las acciones. Si no, es que va a ser muy difícil que podamos hacer seguimiento a lo que usted misma ahora mismo exponía. A veces trocear es la garantía de que no seamos ni capaces ya no de hacer el ejercicio de control parlamentario a la que nos debemos, sino que es la gran herramienta para hacer pocas cosas. Dicho lo cual, bienvenido el Ministerio de Industria. Voy a comenzar con un planteamiento desde Comercio. Señora ministra, nos complacen sus palabras y su discurso en la estética y en los contenidos, en la transparencia, pero desde nuestro grupo queremos ya darle una señal de alerta. Empezamos muy mal. Hoy se firma el tratado con Japón. Como conoce usted, esto va a tener o pudiera tener consecuencias nefastas para nuestro país en las condiciones laborales y otras de nuestro país. Desde luego, nuestro grupo le hubiera gustado que el Gobierno de España reivindicara este tratado como mixto y con la debida democracia pasara por esta Cámara para ser conocido por los españoles y las españolas, para ser debatido y para hacer ese ejercicio de transparencia del que usted ha hablado y que no han hecho. Insisto, hoy se firma este tratado. Nos gustaría que nos digan de aquí a septiembre ustedes qué van a hacer y qué van a votar en Europa sobre este tratado. No es un elemento menor. Para empezar con las urgencias de la materia industrial, digamos que voy a empezar muy rápidamente con 4 urgencias, para después hablar con las cuestiones de fondo. Supongo conoce, hay una huelga convocada en nada más nada menos que la industria del textil, una industria poderosísima que mueve cantidades ingentes de beneficios, que ocupa principalmente a mujeres y que además trabajan en condiciones del siglo XIX. Para hablar de una industria moderna en este país, desde luego en una industria que compartimos del siglo XXI, en un sector estratégico para España, y fíjese, yo vengo de Galicia, para Galicia, solo Galicia reporta al conjunto del Estado 8.000 puestos de trabajo en esta cuestión, insisto, huelga el 19 de junio, con condiciones de trabajo, ya no voy a calificar, sino que voy a decir del siglo XIX. Nos gustaría una primera pregunta, si me lo piden las trabajadoras, ¿qué van a hacer para actuar en defensa de este sector y para exigir las condiciones de trabajo que están pidiendo este colectivo? Nos gustaría que a este grupo usted visitara a estas mujeres y viese con sus propios ojos y las tocase cómo y en qué condiciones trabajan. Digo, no hay excusas, es un sector archibollante, puntero, presumimos en parte de nuestra moda gallega y no gallega, española en general, y desde luego esta urgencia que me transmiten, ya les gustarían a las trabajadoras del sector poder cobrar los 14.000 euros al año de miseria que acaban de firmar los sindicatos con las patronales. No es el caso. Segunda urgencia. Como sabe usted, deslocalización de una empresa muy importante en Córdoba, afectación de puestos de trabajo indirectos, más de 2.500, la empresa ABB, ¿qué tiene previsto hacer ante esta previsión de deslocalización para Turquía? No es cosa menor, pues, como sabe, está en riesgo real ahora mismo. Tercera urgencia, le vuelvo
a insistir. Ha hablado usted de los 57 millones de euros, 62,7 millones en el ejercicio anterior. Al naval privado, le vuelvo a mandatar aquí, desde luego está paralizado la negociación del convenio del sector público naval, el que genera valor añadido a este país de una forma brutal, y el plan industrial de Navantia. Señora ministra, por favor, díganos algo, porque está paralizado. Ayer mismo estaban aquí los comités de empresa en Madrid y no es cosa pequeña. Desde luego, nos gustaría conocer cuáles son las previsiones del Ministerio que usted regenta y si en ese plan industrial la tasa de reposición va a ser al 100%. Estamos hablando de 5 centros productivos con necesidades fuertes. Y en esta cuestión, esto es con urgencias. Están ahí encima de la mesa, supongo que en el trasvase entre una cartera y otra se lo habrán hecho llegar. Y, desde luego, también las urgencias en el sector privado. ¿Sabe usted que el tax list sigue sin funcionar? ¿Qué tienen previsto hacer después, además de haber ganado nosotros la sentencia, digo nosotros, nuestro país, ante el reclamo de Holanda? Díganos cuál es la previsión. Y cuarta urgencia. Usted nos ha dicho ahora, nos ha dado una noticia, y es que van a constituir un grupo de trabajo para estudiar las necesidades de los grandes consumidores de industrias electrointensivas. Sinceramente, creemos en esta comisión, aunque ahora sea un ministerio, desde luego, no sé, está muy bien que hagamos grupos de trabajo. Parece claro que no es soportable para la industria española. Ayer la propia ministra de Transición Ecológica comparecía en unas jornadas de formación con los sindicatos. Le ha quedado claro por la siderurgia española y por otros sectores potentes, es decir, no es necesario hacer un grupo de trabajo. Ya sabemos lo que tenemos que hacer para que no soportar que el coste de la electricidad de la industria española supere o cuando menos sea el 40% de sus costes. ¿Qué tiene previsto hacer con la electrointensiva ahora? Acaba de ser la subasta de las industrias electrointensivas. No le voy a hablar de lo que supone, ¿no? Incluso con los cambios que ha hecho el propio ministro anterior. Y muy rápidamente, para avanzar en lo que no son cuestiones de urgencia. Claro, de manera, digamos, de fondo, ¿cuál va a ser la estrategia industrial para nuestro país? Avanzando, ¿no?, en un modelo auténticamente soberano. Nos gustaría tener, ¿no?, efectivamente, soberanía tecnológica. No la tiene nuestro país. ¿Cuáles son las fórmulas por las que se van a optar de financiación no convencional? Podría poner el ejemplo, ya que ha citado usted, del sector naval privado, pero hay muchos otros sectores industriales que precisan de una banca o de una acción pública clara para poder emprender proyectos industriales, y creo que tengo que dejarle el tiempo a mi compañero para que hable de turismo. Nada más y muchas gracias.